Todo comenzó en la cena de Nochebuena. La mesa de mi madre, como siempre, resplandecía con el mantel bordado que mi abuela le había regalado hace décadas. Las luces del árbol parpadeaban suavemente, creando ese ambiente familiar que tanto echaba de menos durante mis años en Barcelona. Había regresado a Madrid después de 5 años, con un título en arquitectura y la promesa de un futuro brillante. Lo que no esperaba era que mi regreso desataría una tormenta familiar que había estado gestándose durante mi ausencia. Mi hermano Carlos llegó tarde, como era su costumbre. Entró con esa sonrisa que siempre le abría todas las puertas, incluso las de la paciencia de mi madre. Detrás de él venía Isabel, su esposa, con quien se había casado mientras yo estaba fuera. Nunca habíamos conectado del todo, pero aquella noche había algo diferente en su mirada cuando me saludó. «Mira quién ha vuelto, el arquitecto de la familia», dijo Carlos mientras me abrazaba con fuerza. «¿Has venido a quedarte o solo de visita?» «Aún no lo sé», respondí sintiendo la tensión en sus palabras. «Depende de las oportunidades». Mi padre, desde el extremo de la mesa, levantó su copa de vino. Antonio Vega, siempre formal incluso en las reuniones familiares, con ese bigote perfectamente recortado y la camisa siempre abotonada hasta el cuello a pesar del calor. «Por el regreso de Miguel, bienvenido a casa, hijo». Todos levantaron sus copas, pero noté que mi tío Ramón, hermano de mi padre, apenas tocó el vino con sus labios. Siempre había sido un hombre serio y distante, pero esa noche parecía especialmente incómodo con mi presencia. Durante la cena, mi madre, Elena, no paraba de servir más comida de la que podíamos comer. El cocido madrileño humeaba en el centro de la mesa, junto a una fuente de cordero asado que desprendía un aroma que me transportaba a mi infancia. «Cuéntanos de Barcelona, Miguel», pidió mi prima Laura, quizás la única que parecía genuinamente interesada en mi vida. «¿Es tan bonita como dicen?» Empecé a hablar de la Sagrada Familia, del Parque Güell, de mis paseos por las Ramblas, cuando Carlos me interrumpió con una risa que sonó más como una burla. «Mientras tú admirabas monumentos, aquí las cosas han cambiado bastante», dijo, intercambiando una mirada con mi padre. «El negocio familiar ya no es lo que era». «Carlos, no es momento», intervino mi madre pasando la fuente de patatas asadas. «Es Nochebuena», pero algo en el ambiente había cambiado. La tienda de muebles de mi familia, fundada por mi abuelo y ahora dirigida por mi padre y mi tío, siempre había sido motivo de orgullo. Yo había decidido no seguir la tradición familiar, algo que mi padre nunca me reprochó abiertamente, pero que flotaba entre nosotros como un fantasma. «Miguel debería saber», insistió mi tío rompiendo su silencio. «Al fin y al cabo, parte del problema es suyo». «¿Mío?», pregunté, dejando el tenedor sobre el plato. «Hace años que no estoy involucrado en el negocio». Mi padre se aclaró la garganta, ese gesto que siempre precedía a una conversación incómoda. «La parcela que te dejó el abuelo, la que está junto a la tienda. La necesitamos para expandir el negocio». De repente todo cobró sentido. Mi abuelo, antes de morir, me había dejado a mí, y no a mi hermano o a mi padre, una pequeña parcela junto a la tienda. En aquel momento no le di importancia, pero ahora entendía por qué mi regreso generaba tanta tensión. «No sabía que querían expandirse», dije, tratando de mantener la calma. «¿Por qué no me lo comentaron antes?» «Lo intentamos», respondió Carlos con cierta hostilidad. «Te envié varios correos que nunca contestaste». Era cierto. En los últimos meses había recibido mensajes de Carlos que decidí ignorar, cansado de su actitud condescendiente. Nunca pensé que pudiera tratarse de algo importante. Isabel intervino por primera vez, su voz suave contrastando con la tensión del ambiente. «Tu hermano ha trabajado muy duro en ese proyecto, Miguel. La expansión podría salvar el negocio». «¿Salvarlo? ¿De qué estáis hablando?» Mi madre se levantó bruscamente, recogiendo platos que aún contenían comida. «No es momento de hablar de negocios. Es Navidad, por el amor de Dios», pero era demasiado tarde. Mi padre, con ese tono pausado que utilizaba cuando las cosas eran graves, comenzó a explicarme que la tienda estaba en problemas. La crisis económica, la competencia de las grandes superficies y algunas decisiones equivocadas habían puesto el negocio familiar al borde de la quiebra. La única solución que veían era expandirse hacia terrenos colindantes, específicamente mi parcela. «Podríamos comprártela», sugirió mi tío, aunque su tono sugería que esperaba que la cediera gratuitamente. «O podrías incorporarte al negocio».
añadió mi padre con una chispa de esperanza en sus ojos. Tus conocimientos de arquitectura serían valiosos para el proyecto. Sentí todas las miradas sobre mí. En Barcelona tenía una vida, un trabajo en un estudio de arquitectura prometedor, amigos, incluso una relación que comenzaba a formalizarse. No había regresado con la intención de quedarme. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Carlos golpeó la mesa con más fuerza de la necesaria, haciendo tintinear las copas. No tenemos tiempo, Miguel. O estás con la familia o estás contra ella. En ese momento, mi sobrina pequeña, la hija de Carlos e Isabel, entró corriendo al comedor con un dibujo en la mano, ajena a la tensión que dominaba la mesa. Su inocencia fue como un bálsamo momentáneo, pero la grieta familiar ya estaba expuesta, y yo me encontraba justo en el centro de ella. Los días siguientes a la cena de Nochebuena transcurrieron en una extraña calma. Nadie mencionaba el asunto de la parcela, pero podía sentir cómo la tensión se acumulaba como tormenta de verano en el horizonte. Decidí quedarme en Madrid hasta después de Año Nuevo, alojándome en mi antigua habitación que mi madre había mantenido intacta, como un museo de mi adolescencia. Una mañana, mientras todos dormían, decidí visitar la tienda familiar. Muebles Vega se alzaba en la calle Toledo desde hace más de 50 años. El cartel, algo descolorido por el sol, mostraba el mismo logo que mi abuelo había diseñado con orgullo. Al lado, separada por una valla metálica oxidada, estaba mi parcela. Un terreno pequeño pero estratégicamente ubicado que ahora parecía el centro de la discordia familiar. Abrí la puerta de la tienda con la llave que aún conservaba. El olor a madera y barniz me golpeó con una oleada de recuerdos. De niño solía jugar entre los muebles mientras mi padre y mi tío atendían a los clientes. Mi abuelo, sentado en su viejo sillón de cuero junto a la caja registradora, me contaba historias sobre cómo había empezado el negocio con apenas unas herramientas y mucha determinación. Miguel, la voz de Lucía, la contable que trabajaba con mi familia desde que tengo memoria, me sobresaltó. ¡Qué sorpresa verte por aquí! Lucía me abrazó con cariño. Su cabello, ahora completamente blanco, estaba recogido en el mismo moño apretado que siempre llevaba. Sus gafas, colgando de una cadenita sobre su pecho, eran las mismas que recordaba. Pasaba a echar un vistazo, dije, tratando de sonar casual. ¿Cómo va todo? Su expresión se ensombreció ligeramente. Tu padre debería ser quien te lo cuente, pero supongo que ya sabes que no estamos en nuestro mejor momento. Le pedí que me mostrara los libros de cuentas. Al principio se mostró reticente, pero finalmente accedió. Lo que vi me dejó helado. La tienda no solo estaba en problemas, estaba al borde de la ruina. Los números rojos se acumulaban mes tras mes. ¿Desde cuándo está así la situación?, pregunté, pasando las páginas con incredulidad. Empezó hace unos 3 años, pero el último año ha sido el peor, respondió Lucía, ajustándose las gafas para señalar algunas cifras. Tu hermano intentó modernizar la tienda, pero la inversión no dio los resultados esperados. Mientras revisábamos los documentos, encontré algo extraño. Grandes sumas de dinero transferidas a una cuenta que no reconocía. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando las transferencias. Lucía pareció incómoda. Deberías hablar con tu padre o con Carlos sobre eso. Antes de que pudiera insistir, la puerta se abrió y entró mi tío Ramón. Su rostro se endureció al verme con los libros contables. ¿Qué haces aquí?, preguntó secamente. Solo quería entender mejor la situación antes de tomar una decisión sobre la parcela, respondí, cerrando el libro. ¿Qué son estas transferencias, tío? Ramón miró a Lucía con reproche y ella se apresuró a regresar a su escritorio, dejándonos solos. Son préstamos para mantener el negocio a flote, dijo finalmente. Tu hermano consiguió un inversor. Algo en su tono de voz me hizo dudar. Conocía a mi tío desde siempre. Sabía cuando no me estaba diciendo toda la verdad. Esa tarde decidí seguir investigando por mi cuenta. Me encontré con Martín, un antiguo compañero del colegio que ahora trabajaba en un banco. Nos reunimos en una cafetería del barrio de las Letras, lejos de oídos familiares. Si solo quieres información general, puedo ayudarte, dijo Martín después de escuchar mi historia. Pero no puedo darte detalles específicos sobre las cuentas de tu familia sin autorización. Solo quiero saber si mi hermano o mi padre han solicitado préstamos importantes recientemente. Martín tecleó algo en su tablet y frunció el ceño.
Oficialmente la empresa no tiene préstamos bancarios activos más allá de la hipoteca original del local, dijo con cautela. Lo que sí puedo decirte es que hay rumores en el sector sobre un grupo de inversión que está comprando pequeños negocios familiares en el centro para convertirlos en franquicias o tiendas turísticas. Al salir de la cafetería recibí una llamada de Isabel, la esposa de mi hermano. Quería verme a solas. Nos encontramos en El Retiro, junto al estanque. Isabel siempre había sido una mujer reservada y nuestra relación cordial pero distante. Tu hermano me mataría si supiera que estoy hablando contigo, dijo mientras caminábamos entre los árboles desnudos por el invierno. Pero creo que mereces saber la verdad antes de decidir qué hacer con la parcela. Me contó que Carlos había hecho un trato con un grupo inversor llamado Desarrollos Urbanos SL. No querían expandir la tienda, querían el terreno completo, incluida mi parcela, para construir un hotel boutique. El plan era vender el negocio familiar, y con mi parcela el trato sería mucho más lucrativo. Tu padre no sabe todos los detalles, añadió Isabel. Carlos le ha dicho que es una modernización, una expansión. No sabe que planea vender completamente. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, desconcertado por su repentina sinceridad. Isabel se detuvo frente al monumento a Alfonso XII, su rostro reflejando una mezcla de culpa y determinación. Porque el trato incluye cláusulas abusivas. Si no consiguen tu parcela, Carlos tendrá que devolver un adelanto que ya nos hemos gastado, con intereses imposibles de pagar. Estamos atrapados, Miguel, y ahora quiere atraparte a ti también. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, observé a mi familia con nuevos ojos. Mi padre, envejecido prematuramente, que había dedicado su vida al negocio que mi abuelo construyó. Mi madre, intentando mantener la paz a toda costa. Carlos, nervioso, consultando constantemente su teléfono. Y mi tío Ramón, cuya lealtad parecía dividida. He estado pensando en vuestra propuesta, dije, finalmente. Pero antes de decidir, necesito saber exactamente qué planes tenéis para la tienda. Carlos y mi tío intercambiaron miradas. Ya te lo explicamos, respondió Carlos con impaciencia. Queremos modernizar, expandir. ¿Modernizar o vender?, interrumpí observando cómo el color abandonaba el rostro de mi hermano. Porque tengo entendido que Desarrollos Urbanos no está interesado en vender muebles. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Mi padre miró a Carlos con confusión, luego a mí, buscando una explicación. ¿De qué está hablando, hijo?, preguntó a Carlos, su voz temblando ligeramente. Carlos se levantó bruscamente, tirando la servilleta sobre la mesa. No tenía que ser así, espetó fulminándome con la mirada. Podríamos haber arreglado esto en familia, pero tenías que volver y complicarlo todo. ¿Complicar qué exactamente?, insistió mi padre. Carlos, ¿qué has hecho? Mi hermano salió de la habitación sin responder, dejándonos en un silencio pesado. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente. El negocio familiar, el legado de mi abuelo, estaba pendiendo de un hilo, y yo me encontraba sosteniendo las tijeras que podrían cortarlo definitivamente o salvarlo. La mañana siguiente amaneció con una fina capa de nieve cubriendo Madrid, algo poco común que dotaba a la ciudad de un silencio especial. Me levanté temprano y encontré a mi padre sentado solo en la cocina, con una taza de café frío entre las manos y la mirada perdida en algún punto del pasado. «Buenos días», murmuré, sirviéndome café. «¿Has dormido algo?», negó con la cabeza. Las arrugas de su rostro parecían haberse multiplicado en una sola noche. «Llevo 40 años levantándome cada mañana para abrir esa tienda», dijo con voz ronca. «Tu abuelo me la confió a mí y a Ramón. Nunca fuimos ricos, pero siempre pudimos mantener a la familia con dignidad». Se pasó una mano por el rostro, un gesto que nunca le había visto hacer, como si intentara borrar algo. Cuando la crisis golpeó, Carlos sugirió que necesitábamos reinventarnos. Al principio eran pequeños cambios, una página web, catálogos digitales, luego vinieron las inversiones más grandes. Yo no entendía mucho de marketing digital o de las nuevas tendencias, así que confié en su criterio. Tomó un sorbo de café y continuó. Hace unos meses me habló de unos inversores que querían ayudarnos a expandirnos. Todo sonaba bien. Reformarían la tienda, ampliarían el catálogo, incluso conservarían el nombre de tu abuelo, pero necesitábamos tu parcela para completar el proyecto. Papá,
Esos inversores no quieren modernizar la tienda, dije con toda la suavidad que pude. Quieren el terreno completo para construir otra cosa. Un hotel, probablemente. Mi padre asintió lentamente. Anoche, después de que te fuiste a dormir, llamé a Ernesto, un viejo cliente que trabaja en el ayuntamiento. Me confirmó que hay una solicitud de cambio de uso para nuestra dirección, de comercial a hotelero. El silencio se instaló entre nosotros, pesado como la nieve que seguía cayendo fuera. Carlos está metido en un lío, continuó finalmente mi padre. Firmó un precontrato y aceptó un adelanto importante. Si el trato no se completa, tendrá que devolver el dinero con intereses abusivos, dinero que ya no tiene. ¿Y tú firmaste algo? Pregunté, temiendo la respuesta. Firmé una autorización para que Carlos negociara en nombre de la empresa, pero no un contrato de venta. Legalmente necesitarían mi firma y la de Ramón para concretar la venta, además de tu parcela. Pasé el resto de la mañana revisando los documentos que mi padre había conseguido. El precontrato que Carlos había firmado era, efectivamente, leonino. Si el trato no se completaba en los próximos 2 meses, mi hermano tendría que devolver el doble del adelanto recibido. A mediodía recibí un mensaje de un número desconocido. Era Sergio Montero, representante de Desarrollos Urbanos CCL. Quería reunirse conmigo para discutir oportunidades mutuamente beneficiosas. Decidí aceptar la reunión. Nos encontramos en un restaurante elegante cerca de Gran Vía. Sergio resultó ser un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido, con esa falsa cordialidad de quien está acostumbrado a cerrar tratos a cualquier precio. «Seré directo, señor Vega», dijo después de pedir una botella de vino que no llegamos a probar. Su parcela es pequeña, pero estratégica para nuestro proyecto. Estamos dispuestos a ofrecerle una cantidad generosa por ella, muy por encima de su valor de mercado. Empujó un sobre hacia mí. Dentro había un cheque con una cifra que me hizo parpadear. Además, podríamos ofrecerle un puesto en nuestra empresa. Tenemos varios proyectos arquitectónicos en marcha que podrían interesarle. ¿Y el negocio de mi familia?, pregunté. ¿Qué pasará con él? Sergio se encogió de hombros con estudiada indiferencia. Los negocios familiares son entrañables, pero poco eficientes en el mercado actual. Su hermano lo entiende perfectamente. El futuro está en conceptos escalables, no en tiendas tradicionales. Mi abuelo construyó ese negocio de la nada, respondí, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. Dio trabajo a decenas de personas durante décadas. Eso también tiene valor. Sentimental, quizás, concedió Sergio con una sonrisa condescendiente. Pero los sentimientos no pagan facturas. Su hermano tiene deudas importantes con nosotros y su padre está a un paso de la jubilación. Piense en el futuro, no en el pasado. Salí de la reunión con el cheque en el bolsillo y una claridad que no había tenido en años. Esa tarde convoqué una reunión familiar en la trastienda del negocio, el lugar donde mi abuelo solía contarme historias mientras me enseñaba a distinguir diferentes tipos de madera. Carlos llegó último, con Isabel. Su expresión era una mezcla de desafío y temor. «He conocido a tu socio, Sergio Montero», dije sin preámbulos. «Me ha hecho una oferta por mi parcela». «¿Y?», preguntó Carlos intentando ocultar su ansiedad. «¿Qué has decidido?». Saqué el cheque y lo coloqué sobre la vieja mesa de roble donde mi abuelo solía dibujar sus diseños. «He decidido que no venderé mi parcela a Desarrollos Urbanos», declaré. «Ni ahora ni nunca». El rostro de Carlos se contrajo de rabia. «¿Tienes idea de lo que estás haciendo?», gritó. «¡Me estás arruinando! ¡Nos estás arruinando a todos!». «No, Carlos», intervino mi padre con una firmeza que no le había visto en años. «Tú empezaste esto cuando decidiste vender el negocio a nuestras espaldas». «El negocio está muerto», respondió Carlos. «Solo intentaba salvarnos». «Hay otras formas», dije, sacando una carpeta que había preparado esa tarde. «He estado revisando los libros y hablando con algunos contactos de Barcelona. El problema no es la tienda en sí, sino cómo se ha gestionado últimamente». Durante la siguiente hora presenté un plan alternativo. Usando mis conocimientos de arquitectura y los contactos que había hecho en Barcelona, podríamos renovar la tienda sin perder su esencia. Convertiríamos parte del espacio en un taller showroom, donde los clientes podrían ver cómo se restauraban los muebles. Una experiencia que muchas personas valorarían en tiempos de producción masiva.
Mi parcela se usaría para ampliar el taller y crear un pequeño café que generaría ingresos adicionales. No será fácil y no nos hará ricos de la noche a la mañana, concluí. Pero es viable y no implica destruir el legado del abuelo. Mi tío Ramón, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Me gusta tu plan, Miguel. Tiene sentido comercial y respeta nuestra historia. ¿Y qué pasa con mi deuda? Intervino Carlos, más calmado pero aún hostil. Si el trato con desarrollos urbanos se cae, me hundirán. Miré a mi hermano a los ojos, recordando nuestra infancia compartida, las peleas y las reconciliaciones, los veranos en Toledo con los abuelos. Para eso está la familia, Carlos, no para venderse mutuamente, sino para ayudarse en los momentos difíciles. Le expliqué que estaba dispuesto a invertir parte de mis ahorros para negociar con desarrollos urbanos una salida para su deuda. A cambio, él tendría que comprometerse plenamente con el nuevo proyecto y devolver el dinero gradualmente. Isabel, que había permanecido callada, tomó la mano de su esposo. Es una buena solución, Carlos, dijo suavemente. Podemos empezar de nuevo, sin mentiras esta vez. Vi cómo los hombros de mi hermano se relajaban ligeramente, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera respirar sin el peso de sus secretos. Los días siguientes fueron intensos. Contacté con abogados para negociar con desarrollos urbanos. Fue difícil, pero finalmente acordamos una compensación menor para anular el precontrato, con la condición de que nunca volverían a intentar adquirir nuestra propiedad. Decidí quedarme en Madrid. El estudio de arquitectura en Barcelona entendió mi situación y acordamos que trabajaría a distancia en algunos proyectos mientras ponía en marcha el plan para renovar el negocio familiar. Una tarde, mientras revisábamos los viejos planos de la tienda, mi padre encontró una carta que mi abuelo había dejado junto con los documentos de la parcela que me heredó. En ella explicaba que siempre había querido que la parcela sirviera para unir a la familia, no para dividirla. De alguna manera, a pesar de los conflictos, su deseo se había cumplido. La nieve de aquellos días se derritió, y con la llegada de la primavera comenzamos las reformas. No sabía si nuestro plan tendría éxito a largo plazo, pero al ver a mi padre sonreír mientras explicaba a un joven aprendiz cómo reconocer la calidad de la madera, supe que, al menos, habíamos salvado algo mucho más valioso que un simple negocio. Habíamos recuperado nuestra historia, nuestra dignidad y, lo más importante, nuestra familia. La primavera madrileña trajo consigo no solo el aroma de los árboles en flor del Paseo del Prado, sino también el sonido constante de martillos y sierras en nuestra tienda. Habíamos comenzado las reformas con entusiasmo renovado, aunque no sin dificultades. Cada pared que derribábamos parecía esconder un nuevo problema: cañerías oxidadas, cableado antiguo, vigas debilitadas por el tiempo. El presupuesto inicial se fue hinchando como un globo a punto de estallar. Deberíamos haber aceptado la oferta de los inversores, murmuró Carlos una tarde, mientras contemplábamos un nuevo agujero en el techo que la lluvia había revelado. Al menos no estaríamos metidos hasta el cuello en deudas y escombros. Le lancé una mirada severa pero comprensiva. Mi hermano aún no había aceptado completamente el nuevo rumbo. Cada retraso, cada gasto imprevisto era para él una confirmación de que habíamos tomado la decisión equivocada. Todo proyecto de renovación tiene estos problemas, respondí, intentando sonar más convencido de lo que me sentía. Además, ya hemos conseguido 3 encargos para cuando abramos. Era cierto, gracias a mis contactos en Barcelona y a la reputación que el taller de mi abuelo aún conservaba entre algunos clientes fieles, habíamos logrado cerrar varios contratos para restaurar muebles antiguos, incluyendo un importante pedido de un pequeño hotel boutique en La Latina, que quería piezas con historia para sus habitaciones. Mi padre se había rejuvenecido con el proyecto. Cada mañana llegaba el primero, con un termo de café y ese brillo en los ojos que había perdido en los últimos años. Supervisaba personalmente la restauración de Mommsen, algunas piezas emblemáticas que habíamos guardado en el almacén. Un escritorio isabelino, un armario castellano del siglo XVIII, una mecedora que había pertenecido a una marquesa y que mi abuelo había salvado durante la guerra. Este barniz ya no se consigue, me explicaba mientras aplicaba una mezcla que él mismo había preparado. Tu abuelo me enseñó la fórmula. Lleva cera de abeja, aceite de linaza y un poco de alcohol.
Los productos industriales nunca dan este acabado. Mi tío Ramón había asumido la parte financiera. Con su meticulosidad característica, llevaba el control de cada euro, renegociaba con los proveedores y buscaba alternativas más económicas sin sacrificar calidad. A veces discutíamos por cuestiones de presupuesto, pero en el fondo apreciaba su rigor. Gracias a él habíamos conseguido mantener los costes bajo control. Mi madre y mi tía se habían involucrado en la selección de telas y materiales para el pequeño café que abriríamos anexo al taller. Elena, siempre práctica, insistía en que los tejidos fueran lavables y resistentes. Mi tía Carmen, con su ojo para la decoración, aportaba un toque de color y calidez que equilibraba perfectamente la sobriedad del taller. Solo Isabel parecía distante, como si temiera involucrarse demasiado en un proyecto que aún veía condenado al fracaso. La tensión entre ella y Carlos era palpable. A veces los escuchaba discutir en susurros cuando creían que nadie les prestaba atención. Una tarde de mayo, mientras revisaba unos planos en la trastienda, Isabel se acercó con 2 tazas de café. Era la primera vez que hacía un gesto así hacia mí. «Quería pedirte disculpas», dijo sentándose frente a mí. «No he sido muy colaboradora con todo esto». «No tienes que disculparte», respondí, sorprendido por su sinceridad. «Entiendo que es difícil para vosotros. Teníais otros planes». Isabel dio un sorbo a su café antes de continuar. «Carlos está asustado, no solo por las deudas, sino porque no sabe si será capaz de estar a la altura. Siempre sintió que vivía bajo la sombra de tu abuelo, de tu padre, incluso bajo tu sombra». «¿Mi sombra?», pregunté incrédulo. «Yo me fui. Abandoné el negocio familiar». «Precisamente», respondió Isabel con una sonrisa triste. «Tuviste el valor de irte y construir tu propio camino». Carlos se quedó, pero nunca sintió que el negocio fuera realmente suyo. Por eso quería venderlo y empezar algo completamente nuevo. Algo que fuera solo suyo, sin la historia familiar a cuestas. Aquella conversación me hizo ver a mi hermano con otros ojos. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, me quedé trabajando en unos bocetos para el nuevo escaparate. Carlos regresó, aparentemente por unos documentos olvidados. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó, intentando sonar casual. «Trabajando en el diseño del escaparate», respondí, mostrándole los dibujos. «Quiero que tenga elementos del diseño original, pero con un toque contemporáneo. ¿Qué te parece?». Para mi sorpresa, se sentó y comenzó a revisar los bocetos con interés genuino. Durante las siguientes 2 horas discutimos ideas, hicimos modificaciones, incluso nos reímos recordando anécdotas de nuestra infancia en la tienda. Por primera vez desde mi regreso sentí que estábamos volviendo a ser hermanos, no adversarios. Sin embargo, no todo iba bien. A mediados de junio, cuando la renovación estaba casi completada, recibimos una notificación del ayuntamiento. Debido a una nueva normativa urbanística, necesitábamos permisos adicionales para el café. El papeleo retrasaría la apertura al menos 2 meses. «No podemos permitirnos más retrasos», dijo mi tío, dejando caer la carta sobre la mesa. «Los pagos a los proveedores empiezan el próximo mes, y sin el café funcionando no tendremos suficientes ingresos». Aquella noche, mientras cenábamos en casa, el ambiente era sombrío. Todos evitábamos mencionar la notificación, como si no hablar de ello pudiera hacer que desapareciera. Fue mi padre quien finalmente rompió el silencio. «He estado pensando», dijo, dejando los cubiertos sobre el plato. «Tengo algunos ahorros, no es mucho, pero podría ayudarnos a aguantar estos 2 meses». «No, papá», intervino Carlos con firmeza. «Ya has invertido suficiente en este proyecto. Encontraremos otra solución». Para mi sorpresa, fue Carlos quien propuso la alternativa. Modificaríamos temporalmente el espacio destinado al café para convertirlo en un área de exposición de piezas restauradas. Esto no requeriría permisos especiales y nos permitiría comenzar a generar ingresos mientras esperábamos la autorización para el café. «Es una idea excelente», dije sinceramente. «Además, podríamos organizar pequeños eventos los fines de semana, demostraciones de restauración, charlas sobre muebles antiguos». Mi madre, que había permanecido callada, añadió: «Yo podría preparar aperitivos caseros para los eventos. No sería un café, pero al menos ofreceríamos algo a los asistentes». Por primera vez en semanas, sentí que el proyecto volvía a tomar impulso. El entusiasmo era contagioso. Incluso Isabel empezó a involucrarse más, ofreciéndose a gestionar las redes sociales de la tienda renovada.
La noche antes de la reapertura, mientras hacíamos los últimos preparativos, encontré una vieja fotografía enmarcada en un cajón. Mi abuelo, mi padre y mi tío, sonrientes frente a la tienda recién inaugurada. La coloqué en la pared principal, junto al mostrador. Creo que al abuelo le habría gustado estar aquí, comenté a mi padre cuando la vio. Está aquí, respondió pasando la mano por un viejo tablero de roble que habíamos convertido en mesa de exposición. En cada pieza que restauramos, en cada técnica que usamos, en cada detalle que cuidamos. Esa es la verdadera herencia. El día de la reapertura amaneció con un cielo despejado y una temperatura perfecta para finales de junio en Madrid. Habíamos enviado invitaciones a clientes antiguos, amigos, algunos periodistas locales y, por supuesto, a toda la familia. La fachada recién pintada de Muebles Vega resplandecía con su nuevo letrero, que combinaba el logotipo original con un diseño más contemporáneo. En el escaparate, una mecedora restaurada por mi padre giraba suavemente gracias a un pequeño motor oculto, capturando la atención de los transeúntes. A las 11 de la mañana todo estaba listo. Mi madre había preparado un pequeño cóctel con tortilla española, empanadas y vino de la tierra. Mi padre, nervioso como un novio, se ajustaba continuamente la corbata frente al espejo de un aparador del siglo XIX. Carlos revisaba por enésima vez el sistema de música y las presentaciones digitales que se proyectarían durante el evento. Los primeros en llegar fueron los antiguos clientes, muchos de ellos sorprendidos y encantados con la transformación. Doña Pilar, una viuda elegante que había comprado todos sus muebles en nuestra tienda durante los últimos 40 años, no paraba de felicitarnos. Tu abuelo estaría orgulloso, me dijo, apretando mi mano entre las suyas. Habéis sabido mantener la esencia, pero adaptándoos a los nuevos tiempos. Eso es sabiduría. Poco a poco el local se fue llenando. El ambiente era festivo, con conversaciones animadas y copas que tintineaban. Incluso vinieron algunos de mis antiguos profesores de la Universidad de Arquitectura, intrigados por la mezcla de tradición y modernidad que habíamos conseguido. Solo una persona destacaba por su ausencia: Sergio Montero, el representante de Desarrollos Urbanos CCL. Aunque habíamos cerrado el trato con su empresa, esperaba que apareciera, aunque solo fuera para comprobar qué habíamos hecho finalmente con la propiedad que tanto había deseado. Mejor así, comentó mi tío Ramón cuando mencioné su ausencia. Ese hombre solo traería malos recuerdos en un día como hoy. La presentación oficial fue sencilla pero emotiva. Mi padre dio un breve discurso sobre la historia de la tienda, desde que mi abuelo la fundó con apenas unas herramientas hasta la renovación actual. Carlos explicó el nuevo concepto: no solo un lugar para comprar muebles, sino un espacio donde apreciar el arte de la restauración y la artesanía. Yo presenté los servicios de diseño personalizado que ofreceríamos, combinando técnicas tradicionales con necesidades contemporáneas. La jornada fue un éxito rotundo. Recibimos varios encargos nuevos y un pequeño periódico local nos hizo una entrevista para su sección de negocios familiares, que sobreviven en la era digital. Cuando el último invitado se marchó, caímos exhaustos pero satisfechos en las sillas del área de exposición. Creo que esto merece una celebración más íntima, dijo mi madre, sacando una botella de cava que había mantenido en frío. Durante todo el día, brindamos por el éxito, por el futuro, por la memoria del abuelo. El ambiente era de camaradería y optimismo. Incluso Carlos parecía genuinamente ilusionado con el proyecto. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La publicidad generada por la reapertura nos trajo más clientes de los que esperábamos. Tuvimos que contratar a 2 ayudantes para poder cubrir todos los pedidos. El área de exposición funcionaba perfectamente como sustituto temporal del café, y las pequeñas charlas y demostraciones de los sábados por la tarde se convirtieron rápidamente en un evento popular entre aficionados al diseño y la decoración. Sin embargo, no todo era perfecto. A pesar del éxito aparente, las tensiones familiares seguían latentes, esperando el momento oportuno para resurgir. La primera grieta apareció cuando recibimos la notificación de que finalmente podíamos abrir el café. El permiso había llegado antes de lo esperado. «Deberíamos esperar», opinó mi tío. «Ahora mismo el área de exposición funciona bien. Abrir el café implicaría más gastos, más personal». Pero era parte del plan original, insistí. El café generará ingresos estables y atraerá a un público diferente. Carlos se puso del lado de mi tío, argumentando que no debíamos arriesgarnos cuando las cosas empezaban a ir bien.
Mi padre se mantuvo indeciso, reconociendo puntos válidos en ambas posturas. La discusión se fue calentando hasta que acabamos gritándonos en la trastienda, como si los meses de colaboración nunca hubieran existido. Siempre tienes que salirte con la tuya, ¿verdad, Miguel?, espetó Carlos. Vienes después de años fuera, impones tus ideas y esperas que todos te sigamos como si fueras el salvador de la familia. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir, quizás porque contenían una pizca de verdad. Me había involucrado intensamente en el negocio, a veces olvidando que Carlos llevaba años ahí, lidiando con los problemas cotidianos mientras yo construía mi carrera en Barcelona. Aquella noche Isabel me llamó, nunca lo había hecho antes. Carlos está destrozado, me dijo sin preámbulos. Cree que estás intentando quitarle el poco reconocimiento que ha conseguido con la reapertura. Esa nunca fue mi intención, respondí sorprendido. Solo quiero lo mejor para el negocio, para todos nosotros. Lo sé, dijo ella con un suspiro, pero Carlos siempre ha sentido que vive bajo tu sombra. El éxito de la reapertura fue lo primero que realmente sintió como suyo, y ahora teme perderlo. La conversación con Isabel me dejó pensativo. Al día siguiente, en lugar de ir directamente a la tienda, di un largo paseo por el Retiro, intentando poner en orden mis pensamientos. Me senté en un banco frente al estanque, observando cómo las familias disfrutaban del sol en las barcas. Un niño intentaba convencer a su padre para que le comprara un helado, mientras una madre enseñaba a su hija a dar migas a los patos. Familias, siempre complicadas, siempre esenciales. Pensé en mi abuelo, en cómo había construido no solo un negocio, sino una tradición familiar. ¿Qué habría hecho él en mi lugar? La respuesta llegó con la claridad del agua del estanque. Habría puesto a la familia por encima del negocio, siempre. Regresé a la tienda con una nueva perspectiva. Encontré a Carlos en el taller, trabajando en la restauración de un secrétaire francés. Sus manos, que siempre habían sido más torpes que las mías para el trabajo manual, mostraban ahora una precisión que me sorprendió. Has mejorado mucho, comenté, acercándome. Se encogió de hombros sin levantar la vista. He tenido tiempo para practicar mientras tú construías edificios en Barcelona. No había reproche en su voz, solo una constatación. Sobre lo del café, comencé. No quiero discutir otra vez, me interrumpió. No he venido a discutir, he venido a preguntarte qué crees que deberíamos hacer. Es tu opinión la que cuenta. Tú has estado aquí todos estos años. Levantó la vista, sorprendido por mis palabras. Durante un momento pareció buscar la trampa en mi propuesta. Al no encontrarla, dejó las herramientas y se limpió las manos en el mandil. Creo que el café es una buena idea, dijo finalmente. Pero no ahora. Necesitamos consolidar lo que tenemos, generar un fondo de reserva. En unos meses, cuando la tienda esté funcionando a pleno rendimiento y tengamos la seguridad de que no habrá imprevistos, asentí, reconociendo la sensatez de su planteamiento. Tienes razón, no hay prisa. Hagámoslo a tu manera. La expresión de sorpresa en su rostro valió más que cualquier victoria en una discusión. Era la primera vez que cedía ante él en algo importante, la primera vez que reconocía públicamente su criterio por encima del mío. Esa pequeña concesión fue el inicio de una reconciliación más profunda entre nosotros. En las semanas siguientes nos esforzamos por encontrar un equilibrio. Yo aprendí a consultar más, a escuchar sus ideas antes de proponer las mías. Él comenzó a confiar más en mis conocimientos técnicos, a valorar la perspectiva que mi formación en arquitectura aportaba al negocio. No fue un proceso fácil ni lineal. Había días en que las viejas tensiones resurgían, momentos en que las palabras se convertían en dardos afilados. Mi madre a veces tenía que intervenir, recordándonos que éramos hermanos antes que socios. Mi padre observaba nuestras discusiones con una mezcla de preocupación y esperanza, como quien contempla un terreno recién sembrado, confiando en que la semilla germine pero consciente de que una helada podría arruinarlo todo. Una tarde de agosto, mientras cerrábamos la tienda después de un día especialmente bueno en ventas, Carlos me propuso tomar una cerveza en una terraza cercana. Era la primera vez que me invitaba a algo desde mi regreso a Madrid. Sentados bajo los toldos de un bar en la Plaza Mayor, con el bullicio de los turistas como telón de fondo, mi hermano finalmente abrió su corazón. Nunca te lo dije, pero siempre admiré tu valor para marcharte, confesó después de su segunda cerveza.
Yo nunca me atreví. Siempre pensé que decepcionaría a papá, que traicionaría al abuelo. Y yo siempre me sentí culpable por irme, admití, por dejarte solo con la responsabilidad del negocio. Carlos sonrió con cierta melancolía. Supongo que ambos teníamos nuestras cargas. Tú, la culpa. Yo, el resentimiento. No es una buena combinación para una relación fraterna. Brindamos por esa nueva comprensión mutua. No era una reconciliación completa, pero sí un puente tendido sobre años de distancia y malentendidos. Un primer paso hacia la recuperación no solo de un negocio familiar, sino de una familia. El otoño llegó a Madrid con sus tonos ocres y sus primeras lluvias, trayendo consigo un aire de renovación. Habían pasado 6 meses desde la reapertura de Muebles Vega, y el balance no podía ser más positivo. Los encargos se sucedían con fluidez. Teníamos una pequeña lista de espera para restauraciones especiales, y la fama del taller había trascendido el barrio para extenderse por toda la ciudad. Incluso una revista de decoración nos había dedicado un reportaje, destacando cómo habíamos conseguido adaptar un negocio tradicional a los gustos y necesidades contemporáneas sin perder su esencia. Carlos y yo habíamos encontrado un ritmo de trabajo que funcionaba para ambos. Él se encargaba principalmente de la gestión diaria y del trato con los clientes, mientras yo aportaba mi visión de diseño y supervisaba las restauraciones más complejas. Mi padre seguía siendo el alma del taller, transmitiendo sus conocimientos no solo a nosotros, sino también a los 2 jóvenes aprendices que habíamos contratado, Javier y Lucía, estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios que habían mostrado un talento especial para el trabajo con madera. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. Una mañana de octubre, mi tío Ramón entró en la tienda con expresión grave. Llevaba bajo el brazo una carpeta con el logo del ayuntamiento. Han aprobado un nuevo plan urbanístico para el centro, anunció extendiendo un plano sobre el mostrador. Están remodelando toda la zona para hacerla más atractiva para el turismo. Según los documentos, nuestra calle sería peatonalizada en los próximos meses, lo que en principio parecía positivo. Pero el plan incluía también una normativa estricta sobre fachadas, señalética y horarios comerciales. Los negocios deberían adaptarse a una estética determinada, supuestamente para preservar el carácter histórico del barrio, aunque en realidad parecía más orientada a crear una especie de parque temático para turistas. Esto nos va a costar un riñón, dijo Carlos, después de revisar el presupuesto que necesitaríamos para adaptar la fachada a la nueva normativa. Y apenas acabamos de renovarla. Además, las restricciones de carga y descarga nos complicarán mucho el trabajo, añadió mi padre. No podremos recibir materiales ni entregar piezas grandes durante el horario comercial. La preocupación volvió a instalarse en la familia. Acabábamos de superar una crisis y ya se perfilaba otra en el horizonte. Durante la cena de esa noche, el ambiente era sombrío. Incluso mi sobrina pequeña, Sofía, notó que algo no iba bien. ¿Por qué estáis todos tan serios?, preguntó con esa inocencia propia de sus 7 años. Ya nos gusta la tienda del abuelo. Su pregunta, aparentemente simple, me hizo reflexionar. ¿Realmente queríamos seguir luchando contra molinos de viento? Quizás había llegado el momento de considerar otras opciones. A la mañana siguiente, reuní a la familia en el taller antes de abrir. Tenía una propuesta que llevaba tiempo madurando en mi cabeza, pero que nunca había encontrado el momento adecuado para plantear. ¿Y si nos trasladamos?, dije sin preámbulos. No muy lejos, pero fuera del centro histórico, a una zona con mejor acceso, sin tantas restricciones y con más espacio. La reacción inicial fue de sorpresa, incluso de rechazo. Esta tienda lleva aquí desde que tu abuelo la abrió, protestó mi padre. Forma parte de la historia del barrio. Lo sé, papá, respondí con suavidad. Pero el barrio está cambiando. Dentro de unos años que solo quedarán tiendas de souvenirs, franquicias y apartamentos turísticos. ¿Ese es el entorno que queremos para nuestro negocio? Mi tío Ramón, siempre práctico, fue el primero en mostrar interés por la idea. ¿Has pensado en alguna ubicación concreta? Desplegué un plano de Madrid sobre la mesa del taller. Había marcado una zona en el barrio de Chamberí, no muy lejos del centro, pero fuera del circuito turístico más intenso. He estado investigando. Hay un antiguo taller mecánico en venta. El espacio es el doble de grande que este, tiene buena luz natural y un pequeño patio interior que podríamos convertir en zona verde.
El precio está dentro de nuestras posibilidades, especialmente si vendemos esta propiedad, que ahora vale mucho más por su ubicación céntrica. A medida que explicaba los detalles, veía cómo las expresiones iban cambiando. La resistencia inicial daba paso a la curiosidad, incluso al entusiasmo contenido. Carlos, especialmente, parecía intrigado. Con más espacio podríamos ampliar el taller, tener más aprendices, dijo, visualizando las posibilidades. Y finalmente podríamos abrir ese café que habíamos planeado. Durante las semanas siguientes visitamos el local varias veces, cada uno imaginando cómo podríamos transformarlo. Mi padre, inicialmente el más reticente, se enamoró del espacio cuando descubrió que una de las paredes era de ladrillo visto original del siglo XIX, similar al de nuestro local actual. Isabel propuso que utilizáramos materiales recuperados de la tienda vieja para mantener el vínculo emocional con el espacio original. La decisión no fue fácil ni rápida. Hubo noches de discusión, momentos de duda, incluso alguna lágrima por parte de mi madre, que había pasado más de 40 años entrando por la misma puerta, arreglando las mismas cortinas, barriendo el mismo suelo. Pero finalmente, con una mezcla de nostalgia y esperanza, decidimos dar el paso. La venta del local del centro se realizó más rápido de lo que esperábamos. Como había previsto, su valor se había multiplicado debido a la nueva normativa turística. Un grupo hotelero estaba adquiriendo varias propiedades en la zona para crear apartamentos de lujo. Es irónico, comentó Carlos mientras firmábamos el contrato de venta. Al final, Desarrollos Urbanos consiguió su hotel en la zona, pero no en nuestro local. Y nosotros conseguimos un mejor espacio para nuestro negocio, añadí. A veces, oponerse a algo te lleva a un lugar mejor del que habrías llegado cediendo. La mudanza fue un proceso agridulce. Cada objeto que empaquetábamos traía consigo recuerdos, historias, momentos compartidos. Mi padre insistió en desmontar personalmente el viejo mostrador de roble, tallado a mano por mi abuelo. Sería lo primero que instalaríamos en el nuevo local, un símbolo de continuidad en medio del cambio. El día que cerramos definitivamente las puertas de la vieja tienda, nos quedamos un momento en silencio, los cuatro, mi padre, mi tío, Carlos y yo. No hacían falta palabras, cada uno se despedía a su manera de un espacio que había sido mucho más que un negocio. Había sido el escenario de nuestras vidas durante generaciones. El abuelo estaría orgulloso, dijo finalmente mi padre, poniendo una mano sobre mi hombro. No por conservar un lugar, sino por mantener vivo su espíritu. La inauguración del nuevo Muebles Vega se realizó en una fría pero luminosa mañana de diciembre. Esta vez no fue un evento exclusivo, sino una celebración abierta al barrio. Muchos de nuestros clientes habituales vinieron, pero también vecinos curiosos, estudiantes de la escuela cercana, incluso algunos turistas despistados que pasaban por allí y se vieron atraídos por el ambiente festivo. El espacio había quedado espectacular. Habíamos respetado la estructura original del taller mecánico, manteniendo sus vigas de hierro vistas y sus grandes ventanales, pero integrando elementos de la vieja tienda. El mostrador de roble, algunas estanterías, las lámparas de latón que mi abuela había elegido décadas atrás. El resultado era una mezcla perfecta de tradición e innovación, justo lo que queríamos transmitir con nuestro trabajo. La zona del café, finalmente materializada, ocupaba un rincón acogedor con vistas al pequeño patio interior, donde habíamos plantado un olivo como símbolo de nuestras raíces y nuestra capacidad de adaptación. Isabel se había encargado de la decoración, demostrando un talento que no le conocíamos. De hecho, había decidido matricularse en un curso de diseño de interiores, descubriendo una vocación tardía pero genuina. Mi padre cortó la cinta inaugural con unas tijeras de carpintero, provocando risas y aplausos entre los asistentes. Luego levantó su copa para un brindis. Por los que ya no están, pero nos siguen guiando, dijo con voz emocionada. Por los que estamos aprendiendo a crecer juntos a pesar de las diferencias. Y por los que vendrán, para que encuentren en este lugar no solo un negocio, sino una familia. Carlos y yo intercambiamos miradas. El camino había sido largo y tortuoso, lleno de malentendidos, de reproches y heridas que aún estaban cicatrizando. Pero habíamos conseguido algo que parecía imposible hace apenas un año: salvar no solo el negocio familiar, sino también nuestra relación como hermanos. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, me quedé un rato solo en el nuevo taller.
Pasé la mano por las herramientas cuidadosamente organizadas, algunas tan viejas que habían pertenecido a mi abuelo. Pensé en cómo los objetos sobreviven a las personas, cómo las tradiciones pueden adaptarse sin perderse, cómo las familias pueden romperse y recomponerse, a veces más fuertes después de la fractura. Fuera comenzaba a nevar ligeramente, los copos pequeños y tímidos, los primeros del invierno madrileño. Pronto la ciudad se cubriría con un manto blanco que al derretirse daría paso a la renovación de la primavera. Como nosotros, pensé, como nuestra familia, que había sabido convertir una crisis en oportunidad, un conflicto en reconciliación, un final en un nuevo comienzo.